También estamos en redes sociales por todos lados, como Uniendo Fronteras RTV, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en nuestra página de Facebook, que justamente estamos transmitiendo en vivo, también en Twitch y por todas las redes sociales de Uniendo Fronteras RTV. Bueno, ahora sí, tenemos muchos temas para hablar. Lo tenemos aquí a Martín, que justamente después vamos a estar ampliando sobre este tema que tiene que ver con el Año Nuevo Andino. También ayer fue el festejo del Inti Raymi, la fiesta del sol, que después vamos a estar ampliando también esa información. Pero ahora vamos con lo prometido, y siempre decimos lo prometido es deuda. Ya lo tenemos aquí a Nicolás del Mastro. Él es abogado y también estuvo participando en temas de trata de personas en una delegación de acá de la provincia de Santa Fe, que seguramente él me va a corroborar la información, que no sé si sigue existiendo, porque a raíz de que asumió Milei, muchas delegaciones ya fueron dadas de baja. Así que bueno, Nicolás, gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, Nicolás, hay un tema que justamente en el país, no solamente el país, sino ya ha cruzado fronteras, está conmocionado, que es por el caso Loan, y es el disparador a hablar el tema de trata de personas, que parece que por un momento no importaba, pero este caso, para bien o para mal, ha traído a que se hable de este tema. Así es, está toda la comunidad conmocionada, todos los medios tradicionales y también las redes están a full con la cobertura de lo que es la búsqueda de este caso, de este niño de la provincia de Corrientes, una provincia limítrofe, una provincia estratégica de nuestro litoral, del NE argentino. Bueno, nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado, formar parte de una asociación civil, de una fundación como es la Alameda, que históricamente trabajamos los temas vinculados a la trata, al tráfico ilícito de migrantes, la explotación. Tuvimos la posibilidad de desarrollar la experiencia en un organismo estatal como es el Comité de Lucha contra la Trata, que hasta marzo fue discontinuado ese trabajo con el despido de un grupo de 25 personas que hacíamos trabajo en todas las provincias del país para la prevención de este delito. Y bueno, viendo la mala enfoque, el mal desarrollo de la investigación que se hace desde hace 12 días en la búsqueda de este chico, a partir del lunes de esta semana, de la semana pasada, hicimos una presentación en la Justicia Federal para que este encuadre de esta investigación no sea la búsqueda de paradero o el extravío, sino que el encuadre de la investigación por una trata o explotación de personas. Vamos por partes. Hasta el momento, ¿cómo venían manejando la búsqueda, en este caso de Loan? Estaba muy mal hecha. O sea, no era justamente como un trabajo de personas que son que conocen del tema que es de trata. Porque a ver, básicamente, para que lo digamos sencillo, sí. Una persona, ¿por qué puede estar ausente o digamos, estar en búsqueda? Porque no está en su centro de vida, en su residencia, porque fue víctima de un delito. O porque se fue porque quiso, o porque se fue porque quiso y terminó siendo víctima de un delito. En cualquiera de los tres casos, el Estado tiene la obligación de buscarlo. Pero para activar esa búsqueda se necesita una denuncia, un anoticiamiento. No toda búsqueda es un delito, presupone un delito, y tampoco no toda búsqueda implica un delito de trata. Pero hay indicios o elementos que se dan en el contexto de la persona en la que desaparece que podemos inferir que hay elementos para investigar. No que alguien se extravió en un campo, sino que hay una modalidad de un delito complejo, de un crimen, de un delito, de una modalidad de crimen organizado. En el caso de Loan lo vimos desde el primer momento. Vemos un niño menor de 5 años en una provincia limítrofe con índices de vulnerabilidad, de problemas de seguridad alimentaria, de precariedad laboral, de trabajo en la zona periurbana, rural, en nuestros aglomerados urbanos, en donde tenemos el trabajo ahí en la actividad manual intensiva en el cítrico, en esa zona. Una provincia que siempre retació el trabajo en prevención de trata. Una provincia donde la justicia tiene fiscales detenidos y procesados por haber participado en redes de trata, el desmantelamiento de los organismos de trata y la mala implementación de una alerta Sofía, que es una alerta de búsqueda. Y sumado a eso, este relato de la mamá, que era contradictorio con el resto del grupo familiar. Y vimos un mal proceder de la justicia provincial, local, que no tiene la expertise, la experiencia de trabajar en este delito. Eso hizo que nosotros hagamos una presentación en la Justicia Federal y 5 días después tengamos, por la presión
de una comunidad que empieza a movilizarse por esta presión de esta presentación judicial, la detención del comisario que estaba a cargo de la investigación, la ex intendenta, y empieza a mostrarse un entramado logístico que claramente confirma que estamos en presencia de elementos de trata, de que esto es un encuadro donde el niño fue captado con la finalidad de trata, de explotación. A raíz de este hecho, ¿qué posibilidades hay de que ustedes vuelvan a tener las delegaciones en diferentes puntos del país? A ver, Argentina tiene, como todos los países, organismos creados por ley que sirven para perseguir este delito. Esos organismos están creados con ley. Lo que cambia es cómo yo pienso de ese organismo. Si yo creo que voy a combatir o prevenir la trata desde atrás de un escritorio en la ciudad más rica del país, como Ciudad de Buenos Aires, es una cosa. Y otra cosa es si yo voy a trabajar en las provincias con gente que vive en las provincias, involucrando en mesas binacionales o trinacionales en nuestras fronteras, o si voy a trabajar con los sindicatos, las iglesias, el movimiento de mujeres, el movimiento LGTBI, si voy a trabajar en territorio o si voy a trabajar creyendo que la trata es Sonidos de Libertad, Búsqueda Implacable o la Traffic Blanca que se llevaba a un pibe o a una piba. O sea, hay una mirada desactualizada, pasiva, muy burocratizada o técnica. Nosotros creemos que el trabajo tiene que ser de esta modalidad. O sea, en conclusión, lo que vos querés decir que a raíz de que asumió Milei, el trabajo es de escritorio. Se descontinuó, se eliminaron los programas para las víctimas. Hoy rescatamos una víctima de trata y la víctima elige quedarse donde está y no acceder a un programa porque no hay nada que se le ofrezca. O hay una víctima que fue rescatada, obtiene una sentencia y esa sentencia contempla la reparación económica para la víctima y hoy no se está pagando esa sentencia. ¿Por qué? Porque se incumple. O sea, un montón de... Y encima eliminamos, despidieron, por ejemplo, a personas que atienden la línea de denuncia para el delito. O sea, todos esos hechos... Todo mal. Y concentraron los organismos de lucha contra la trata en el Ministerio de Seguridad, en donde no hay un control cruzado. Si vos tengo un organismo en distintos ministerios, puedo tener un control de lo que está haciendo el otro y evitar que pase lo que pasó acá. Que un jefe policial era el que recibía las órdenes de un fiscal que estaba a 50 kilómetros y ese policía era el que garantizó el entramado para que el niño sea sacado de ahí. O sea, la trata es un entramado complejo, no se ve a simple vista, está naturalizado y necesitamos que haya una respuesta de otro tipo. No esto, porque acá están las consecuencias de estos casos. Chicos. ¿Puedes repetir, para quien desconoce un poco del tema, qué significa la trata y qué es lo que sucede con los niños? O sea, ¿cuál es el destino? ¿Qué pasa con los niños una vez que es secuestrado, desaparecido? ¿Qué es lo que normalmente sucede? La trata es un delito y como todo delito es una conducta dañosa, lesiva, gravosa, que significa el señalamiento, la presentación, apuntar a alguien que puede ser víctima de trata, su captación, el control de su voluntad, el traslado y la recepción con la finalidad de obtener un lucro, es decir, de reducirlo a una cosa y que ese cuerpo produzca acumulación de capital, dinero. La finalidad es lo importante. ¿Y por qué? Porque esa explotación de la persona, donde se niega su identidad, su deseo, su proyecto de vida, todo, su dignidad, es en el mundo del trabajo, cuando yo la exploto en talleres textiles, en los cordones fruto-hortícola, en los hornos de ladrillo, o puede ser de explotación sexual, cuando hay una explotación donde hay un tercero que obtiene un lucro por esa situación de prostitución, o cuando la persona es menor de edad y se obtiene material gráfico de abuso sexual infantil sobre ese cuerpo, es decir, se produce lo que vulgarmente se conoce como pornografía infantil, o hay una extracción ilegítima de órganos, tejidos y fluidos. Bueno, y así va adaptándose y va migrando a distintos ámbitos. Pero la finalidad, la estructura del delito es eso, y como ustedes ven, tiene pasos, etapas. No es sencillo, no es un hecho que empieza y que termina, pero siempre tiene dos condiciones. Primero, una persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad, es decir, alguna necesidad económica, material, afectiva, emocional, existencial, de salud mental, de pertenecer a un colectivo
por ejemplo, el colectivo migrante, que llega a una comunidad y no sabe el idioma, no tiene documentación, entonces está dependiente de aquel que le ofrece un trabajo engañoso, genera un enamoramiento con otras intenciones. Esa es la primera condición, y la segunda condición es que algún organismo del Estado no haga lo que tiene que hacer, mire para otro lado. Entonces así se configura. ¿Y qué pasa con los chicos? Bueno, hay diversas instancias. Una es la explotación laboral, porque sus manos permiten algún tratamiento para no dañar alguna recolección, por ejemplo, de arándanos o de frutillas o de lo que comemos, o, por ejemplo, esta situación de producción de este contenido, o la situación de la explotación sexual, o la apropiación, o la compraventa de niño o niña de corta edad, que es otra de las modalidades. Wow, qué fuerte. ¿Shingo? Sí, mira, sin ser experto ni mucho menos, calculo que las primeras 24 horas son fundamentales en estos casos, ¿no? Y bueno, ya lamentablemente pasó mucho tiempo, sin perder la esperanza, por supuesto. Yo lo que te quería consultar, es muy probable, ¿no?, que se haya ido a un país limítrofe, vamos a suponer. ¿Existe algún convenio bilateral entre países, ¿no?, como para, en estos casos, cómo se actúa entre dos estados, ¿no? Es muy bueno el punto. Claramente las primeras horas, los primeros momentos son estratégicos, son esenciales. Acá perdimos 200 horas. Perdimos 200 horas en una investigación en donde a la comunidad se la entretuvo poniendo postas como si el niño iba a volver en un campo. Y se entretuvo a la comunidad con un desarrollo de una parafernalia de 1.000 personas rastrillando 12.000 hectáreas. Eso no nos llevó a nada. Por eso la primera hipótesis es, como dicen las recomendaciones, los protocolos, los manuales y la jurisprudencia, de que hay que trabajar con el peor delito. Si yo tengo un familiar que lo están buscando, ¿yo qué voy a creer? Que le pasó lo peor, porque para lo menos tengo tiempo, pero para lo peor no, porque es el tiempo perdido. Por eso acá se utilizó mal esta instancia. Sin duda que la hipótesis del país limítrofe y la salida por algún cruce internacional irregular es lo habitual. Es ahí donde nosotros decimos que tiene que haber un control en frontera. Ese control en frontera es como todos los controles en frontera, donde hay una instancia de vecindad, donde hay que entender que la frontera no es buena ni mala, es parte de nuestra vida, de nuestro derecho a la movilidad, y en donde necesitamos que los organismos estén presentes. Casi aproximadamente 10 organismos conviven en un centro de frontera. Esos 10 organismos que van entre AFIP, aduana, SENASA, salud de frontera, CNRT, gendarmería, seguridad vial, o sea, esos organismos, ¿qué hacíamos desde el Comité de Lucha contra la Trata? Mesas, en donde los juntábamos a todos y nos poníamos de acuerdo con qué es la trata, cuáles son los teléfonos rojos, cuáles son los protocolos. Eso es lo que no pudimos hacer en Corrientes. ¿Por qué? Porque había un abandono por parte de la provincia en acompañar esa instancia. ¿Qué hicimos con Paraguay y con el resto de nuestros países limítrofes? Una plataforma regional que tiene rápidamente 3 elementos centrales. Primero, los teléfonos rojos para esa búsqueda. Eliminamos las barreras burocráticas para que los fiscales puedan rápidamente, no necesidad de pasar por exhortos, es decir, una validación del juez para enviar al exhorto y que nos autorice tal allanamiento en otra jurisdicción, y conectar los puntos que se encargan de la asistencia a la víctima, porque lo más importante es el día después, para la familia y para la víctima. Entonces, bueno, todo eso hoy está en el limbo, está en el aire, porque tenemos un Estado Nacional o alguien que conduce el gobierno que cree que hay que dinamitarlo, menos se va a encargar de buscar a un niño. Entonces, bueno, todas esas y está haciendo campaña en otro país. Y que está mucho en otros países, pero no afianzando estos vínculos, porque necesitamos de este trabajo. Totalmente. Los estados hacen hoy se cumplen, hoy hay un aniversario del vínculo bilateral entre Argentina y Brasil. Creo que son 100 años de relaciones bilaterales. Bueno, es estratégico, y los presidentes se cruzaron en la cumbre del G8 y ni se pudieron dar la mano, se evitaron. Eso está mal, porque nosotros necesitamos relaciones win-win, de ganar-ganar. Esas son las relaciones. No me interesa cómo pensás, de cuál es tu color político, no me interesa nada. Son relaciones en donde necesitamos ganar los dos.
Y en estos no tenemos cooperación, Claro. porque no tenemos diálogo. Tenemos países que retiran embajadores, como el de España. Eso hace mal, funcionan mal las cosas. Las personas se organizan sentándose a la mesa y hablando, no insultándose o faltando el respeto. Chorbeli. Nicolás, mi pregunta va, actualmente tú en Argentina, ¿ves que existe algún grupo demográficamente que sea más tentable, que sea más propenso a la trata de personas? Yo creo que quienes hoy atraviesan o están expuestos, yo diría, son los jóvenes, los pibes y las pibas, como decimos acá. La población más joven es la que está expuesto por las dificultades que atraviesa, por ejemplo, yo diría no las dificultades, sino, a ver, el mundo del post-COVID vinculado a las situaciones de la salud mental y los consumos problemáticos es un gran universo que nos expone, porque a veces no sabemos cómo encarar esas dificultades, esas situaciones que están vinculadas a los consumos, a los consumos adictivos, de todo, de los estupefacientes, de internet, del porno. Todo eso predispone a una instancia que nos pone vulnerable. Las apuestas online, la ludopatía, hoy estamos teniendo un montón de todas esas instancias. Hoy los más chicos con el tema de no tener un freno de mano con la virtualidad. Hay mucha soledad en la virtualidad, esto de una construcción de amistades en la virtualidad, que está bárbaro, pero que el mundo adulto no registra. Y que hoy en día hay mecanismos como billeteras virtuales que permiten la transferencia de ese contenido que a veces no sabemos cómo controlar que no se nos vaya de las manos. Entonces creo que ahí hay una puerta de entrada para un universo que necesitamos darle herramienta para que cada uno, cada una sepa dónde poner el límite. Yo veo que ahí hay una gran instancia. ¿Y por qué digo eso? Porque lo digo en la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario que quintuplica la tasa de homicidio nacional, que tiene un entramado narcocriminal jodido, en donde los pibes entran en un endeudamiento que va de eso virtual y que puede entrar en esos circuitos de ese submundo que está a la vuelta de la esquina. Lo conecto ahí porque ese pibe que está en consumo, que entró ahí, es captado por alguna organización de esta. ¿Para qué? Para tirar tiro y amedrentar, para entrar en un circuito de prostitución, porque lo único que tiene es su cuerpo, y para pertenecer, la única identidad que puede construir es si entra en ese circuito. Entonces no se da cuenta y termina enmarañado en ese mundo. Yo veo eso en la ciudad de Rosario, digamos. Martín. Y no. La única pregunta que tengo, Nicolás, es ¿cómo va el tema de la trata de... Más que todo, usted mencionó el tema de textil, que años anteriores hubo bastante en Buenos Aires, más que todo de mi país, pero yo calculo que hoy eso está ya mucho más regulado, ¿no? Eso me gustaría que me comentara al respecto. Hoy tenemos un gran cambio de todo ese universo, que está todavía en cambio. Lo que nosotros teníamos era que Argentina era un país receptivo de la instancia en donde había un tráfico del género que se importaba sin un control aduanero, y eso era la materia prima utilizada por talleres textiles clandestinos que se aprovechaban de mano de obra subcalificada, en donde las empresas terciarizaban. Yo pertenezco a la Fundación Alameda, nosotros denunciamos 99 marcas, de las grandes marcas, para ir para arriba en la responsabilidad. Bueno, todo eso cambió, primero porque hubo una tabulación de la mercadería que se importa del género. Ese control aduanero lo que hizo es sacarle el agua al pescado. Una primer gran medida, digamos, que es un control impositivo general, yo diría de normativa. Después la vulnerabilidad del peso argentino. Hoy no es rentable, por lo tanto la población nacional es la que es explotada en los países limítrofes. Y eso es nuevo. Antes era al revés. Antes éramos receptivos, hoy es al revés. Hoy nosotros estamos rescatando chicos que terminan en Polonia, en Ucrania, trabajando en aserraderos, trabajando en frigoríficos, y van por un sistema de bot de reclutamiento. Lo mismo pasa en países limítrofes. Encontramos argentinos explotados que van por una oferta engañosa, porque es mucho más solvente la posición económica de Bolivia, de Paraguay, de Chile. Entonces esa condición de esta oferta y estos discursos que en Argentina proliferan de que el salario en pesos es excremento, lo escuchamos. Entonces el pibe y la piba cree que va a ganar en dólares. Entonces le proponen con una billetera virtual que va a producir contenido y va a ganar en dólares. Entonces migra, y cuando llega a ese lugar se da cuenta de que tiene que acceder a más cosas. Bueno,
eso hizo que cambie ese flujo migratorio y no tenemos estos talleres en esas condiciones. No quiere decir que esto pueda cambiar, que esto pueda alterarse, pero hoy no tenemos esa modalidad. Sí tenemos la explotación en la ruralidad, que está muy naturalizada y necesitamos trabajar preventivamente fuerte. El trabajo no puede ser más de 8 horas al día con horas extra, cobrando menos el salario mínimo vital y móvil y en condiciones inhumanas. Son 3 indicadores para decir, no tengo empleo en negro, tengo indicadores de explotación. Y ahí hay que trabajar fuertemente para trabajar de manera preventiva para normalizar, regularizar esa situación. Nicolás, wow, quedan muchísimas preguntas por hacer, pero ya por temas de tiempo tenemos que ir cerrando. Mucha gente tiene esperanzas o le sigue apostando a Milei. Yo ya la verdad que con todo esto cada vez se me van agotando. Me gustaría vos que estás ahí con los pies sobre la tierra, por lo menos en la lucha de todo este tipo de situaciones, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo ves el país de aquí en adelante? Ya han pasado 6 meses. O ya estamos en los 6 meses, mejor dicho. Yo soy muy respetuoso de todos y porque entiendo por qué llegamos a esta situación. Coincido totalmente. Porque hay un montón, no solamente de cosas que se hicieron mal, sino que cuando el Estado hace una mímica y hace que me resuelve algo y no me resuelve nada, yo entiendo la bronca y la reacción. Y también entiendo de aquellas personas que en Argentina, como en todo el mundo, hoy atraviesan un mercado del trabajo que es distinto al que conocieron nuestros padres y es distinto al que tal vez alguno de nosotros tenemos la suerte de poder atravesar, en donde el cuentapropismo o esta conexión de oferta y demanda a través de una aplicación genera mi autonomía de un laburo freelance. Yo lo entiendo todo eso. Ahora, detrás de todo eso hay una cultura que muchas veces tenemos que entender que llevada al extremo nos pone en una situación en donde vamos a necesitar inevitablemente de algunas cuestiones básicas o mínimas para vivir en un país, digamos. Entonces yo lo que veo que en el último tiempo hubo algunas reacciones de la comunidad. Esto de la educación pública con la universidad. La universidad es aquello es lo único que nos va a dar un ascenso social, la posibilidad de que los hijos de tus hijos puedan ir a estudiar. Eso no ocurre en otros países de Latinoamérica y no ocurre en otros países del mundo. Y eso es un valor en sí mismo. Y hubo movilizaciones, la gente salió a la calle y dijo, ojo, yo entiendo, hay una bronca, hay un enojo, está bárbaro, pero con esto acá hay un límite, necesitamos presupuesto para esto. Yo creo que con la búsqueda del Logan hay otro elemento. Lo más preciado que tiene una comunidad es su futuro, los más chiquitos. Sí. Entonces ahí hay un cuidado de eso. Entonces son elementos que hay. Por eso hubo movilizaciones ayer en Corrientes, puede haber una instancia. Yo digo que empecemos a reflexionar y a pensar sobre eso. Tener una mirada positiva todavía. Sí, yo creo que sí, porque yo creo que hay que tener una actitud en donde para situaciones negativas, digo, yo no estoy de acuerdo con esto de que vemos en algunos medios, sí, en donde vemos un notero que se para en retiro y le pregunta a la gente, ¿qué mal estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo explotás? Claro. ¿Cuándo? No estoy de acuerdo con todo eso. Sí, no me gusta hacerle revivir a una persona que se le hace difícil llegar a fin de mes y que se le puede complicar peor, o que está enojado porque le aumentó el bondi y le queda menos sueldo, o tiene que tener 3 trabajos, como tenemos mucho de lo que estamos acá. Entonces, bueno, no estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy de acuerdo con que depositemos la bronca en otro, lo canalicemos en otro lado, no en romper todo. Y que no nos acostumbremos. Sí, que no nos acostumbremos, que las cosas tienen que mejorar. Pueden cambiar y hay que involucrarse para cambiarlas. Cada uno de la manera en la que puede. Digo. Nicolás, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, los felicito por el espacio. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar con más Uniendo Fronteras RTV. Estuvo con nosotros Nicolás del Mastro, abogado y especialista en tema de trata de personas. Bueno, hablando un poco de este tema que ha conmocionado, como decíamos, no solamente el país, sino ya está cruzando fronteras, que es el caso Logan. Bueno, ahora sí, llegó el momento de ir a una pausa y en el próximo bloque venimos con el Año Nuevo Andino. Queremos conocer más también de lo que es la Fiesta del Sol, así que un poco más ya para distender, relajarnos, así que música y volvemos.